Mi nombre es Jesús David Omaña, yo soy politólogo internacionalista, trabajo en las Naciones Unidas en la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en el área de análisis situacional y de datos. Al Qaeda siempre ha utilizado el terrorismo, digamos, como su vehículo para lograr sus objetivos. Sin embargo, no creo que se puedan repetir en esa magnitud. Si bien es cierto, tenemos como antecedentes en España en 2004, pues los países ya son más prevenidos, han aumentado grandemente el tema de seguridad, en especial Estados Unidos y los países de Europa. Más sin embargo, Al Qaeda y sus filiales siguen atentando contra la población en unos países como Somalia, en África y en Siria. ¿Sí? No creo que se pueda repetir en la magnitud del 11S y en especial con países como Estados Unidos, pero sí creo que siguen cometiendo atentados terroristas en países con menos seguridad. Bueno, en la Franja de Gaza hay dos bandos, que son Israel, que es apoyado por los Estados Unidos, y está Palestina, que tiene un grupo, por así decirlo, terrorista, que es Hamas. Hamas plantea la eliminación de Israel, Hamas es islámico, ¿sí? Y en ocasiones han tenido acercamientos con Al Qaeda. Al Qaeda, iniciando los 2000, le dice que le jure lealtad, más sin embargo no ha sido tan concreto. Entonces, Al Qaeda no lo veo tan metido directamente. Podría ser mediante Hamas si hubiera, digamos, una anexión, un juramento de Hamas hacia Al Qaeda. Bueno, la pregunta la divido en dos. El tema de victimarios. La ONU no es un ente judicial, entonces no puede entrar a trabajar con los victimarios mientras no exista, por así decirlo, un acuerdo, un proceso de paz, que ahí es cuando intervienen las Naciones Unidas. Lo que las Naciones Unidas hace es apoyar a los países. Por ejemplo, Al Qaeda atacó a Somalia últimamente. Las Naciones Unidas lo que hace es que a través de sus agencias envía ayuda humanitaria a esos países. Y, por ejemplo, en Siria, por ejemplo, establece corredores humanitarios para que la población civil salga. Pero tanto como va a hacer que Al Qaeda baje la guardia, bueno, las Naciones Unidas no puede intervenir ahí. Es una organización netamente en el tema humanitario y pues las víctimas sí las apoya a través de sus agencias, por ejemplo UNICEF a los niños, ONU Mujer a las mujeres, y establece, digamos, corredores humanitarios o envía comisiones evaluadoras de derechos humanos a los países donde Al Qaeda tiene presencia. Hay que comprender primero que el Estado Islámico nace de Al Qaeda, sí, precisamente de Al Qaeda en Irak. En 2004 se crea Al Qaeda en Irak y en 2006 eso pasa a ser lo que se denomina como el Estado Islámico, sí, que después sale para Siria y bueno, lo que ya conocemos, todo el tema. En el tema, ¿qué pasa con Al Qaeda? Al Qaeda es sunita, ¿sí? Irán es chiita. Entonces, en el Medio Oriente, digamos, sucede un ajedrez de poder. Entonces, los Estados Unidos, aunque no lo reconozcan públicamente, tienden a apoyar a los grupos terroristas de su filial. Entonces, Irán a los chiitas, ¿sí? Y Arabia Saudita, por ejemplo, a los sunitas. Digamos, esa puede ser como la relación. El problema de Al Qaeda es que, a diferencia del Estado Islámico, ellos funcionan mediante células. O sea, Al Qaeda no es que tenga un territorio fijo donde puedan enviar bombarderos y atacarlo. Generalmente no actúan así. Digamos, una similitud con Colombia es una guerra de guerrillas. Ellos hacen un ataque y se retiran, no tienen posiciones fijas. Entonces, eso es muy complejo para los países para combatirlo. ¿Y qué pasa? Que Al Qaeda no funciona solo como Al Qaeda, sino sobre filiales. Por ejemplo, el Frente al-Nusra. Ellos juran lealtad y empiezan a funcionar para ellos. ¿Cómo se pueden combatir? Yo creo que es una unión de los países, ¿sí? Aunque es diferente combatir Al Qaeda en Estados Unidos, que tienen un tema de seguridad muy importante, ¿sí? Ya se han modernizado, a combatir Al Qaeda en Somalia, ¿sí? Entonces yo creo que los países deben brindarle apoyo tecnológico y militar a los demás países donde hacen presencia Al Qaeda para así poderlos combatir.
Al Qaeda, como les venía comentando, pues los apoyan los países que comparten su filosofía y es el tema sunita, ¿sí? O sea, el Islam se abre en dos y los que son sunitas tienden a apoyarlo. Y ellos indirectamente pues son los que envían ese dinero. Últimamente se estaba diciendo que los financiaban mediante bitcoins para que no los rastrearan, pero es muy complejo porque generalmente en las áreas donde ellos operan pues el internet es como muy escaso. ¿Quiénes los financian? Los países prácticamente que están afines con su ideología y pues ellos en ocasiones hacen saqueos y demás prácticas que de ahí sacan recursos. Yo creo que Al Qaeda nunca se desarmó, Al Qaeda tuvo un declive, por así decirlo, pero Al Qaeda nunca se ha desarmado. Ellos siempre han mantenido como esa lucha por establecer el Estado, digamos, que lo rija, la ley islámica y demás. Y lo que ha hecho ahorita es fortalecer sus lazos con grupos que le juran lealtad a ellos y en esa medida se podría decir que se están fortaleciendo, pero yo no creo que se hayan desarmado. Bueno, la ONU tiene su agencia, la ONU funciona mediante diferentes agencias dependiendo del campo. En este caso tenemos a UNICEF y UNICEF trata de proteger a la niñez y sus derechos. ¿Qué pasa? Que generalmente, pues, donde funciona Al Qaeda son zonas de difícil acceso, entonces la ONU para intervenir es muy complejo. Generalmente se mandan misiones humanitarias, las Naciones Unidas mandan comisiones y en la medida en que, por ejemplo, en Siria hay un enfrentamiento entre un grupo terrorista y las fuerzas del Estado, pero hay un acuerdo para que las Naciones Unidas creen un corredor humanitario y saquen los civiles, entre esos los niños, ahí la ONU pues está protegiendo a los niños, pero es muy complejo porque, digamos, como protegerlos porque son zonas de muy difícil acceso y las Naciones Unidas pues no tienen un ejército propio, ¿sí? Entonces como para entrar y combatir y sacar a los niños no es muy complejo. No, como el 11 de septiembre no, o por lo menos no en países como Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Sí? Ellos han fortalecido, como les venía diciendo, mucho el sistema de seguridad, pero efectivamente Al Qaeda sigue haciendo actos terroristas en países con menos sistema, digamos, sofisticado, como por ejemplo Somalia en África.